Saludos a todos. En esta presentación trabajaremos el proceso teórico de conectar las tablas. Posteriormente tendrán videos con ejemplos de conexión. Esta presentación es particularmente importante e incluye un paso a paso de las actividades que tienen que hacer para asegurar una conectividad correcta. El primer paso para conectar las tablas consiste en identificar los pares de tablas relacionados. Para esto debes apoyarte en las reglas del negocio, las restricciones o de la lógica del contexto. Esto quiere decir que debes utilizar tu intuición. Recordemos que en el modelo relacional tenemos tres tipos de conectividad. La conectividad uno a uno, donde un registro de una tabla se conecta con otro registro de otra tabla. La conectividad uno a muchos, que es la más común, donde un registro de una tabla se conecta con muchos registros de otra tabla. Y por último, la conectividad muchos a muchos, en donde muchos registros de una tabla se conectan con muchos registros de la otra tabla. El siguiente paso es determinar del par de tablas con el que se está trabajando cuál es la que precede a la otra. Recordemos, la precedencia es la circunstancia de preceder a una cosa o persona en el tiempo o en el espacio, o de tener más importancia que otra persona o cosa. Después de haber asignado la precedencia y determinar cuál es la tabla padre y cuál es la hija, estamos listos para el siguiente paso: construir el enunciado. El enunciado describe cómo se relacionan las tablas en el contexto real. La conectividad es bidireccional y por esto el enunciado se divide en dos partes. Ambas partes empezarán en singular. La primera parte empieza mencionando a la tabla padre y termina nombrando a la tabla hija. La segunda parte inicia nombrando a la tabla hija y termina mencionando a la tabla padre. Es importante que el verbo que enlaza las tablas sea adecuado al contexto. Deben evitar utilizar las palabras tiene y puede. Después de escribir el enunciado, les recomiendo leerlo en voz alta para escuchar si es gramaticalmente correcto. Veamos el ejemplo. Del par de tablas pintor y cuadro, la tabla precedente es pintor. Sin él no existirían los cuadros. Se utiliza el verbo pintar para enlazar las tablas y se escribe: un pintor pinta muchos cuadros. Un cuadro es pintado por un pintor. A partir del enunciado estamos listos para determinar el tipo de conectividad. Las palabras que van a determinar el tipo de conectividad son muchos o uno y las veces que aparecen en las partes del enunciado. Si la palabra muchos solo está presente en una parte, la relación es del tipo uno a muchos. Si la palabra uno está presente en ambas partes, la relación es del tipo uno a uno. Si la palabra muchos está presente en ambas partes, la relación es del tipo muchos a muchos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Para el par de tablas colonia-cliente, en una colonia viven muchos clientes. Un cliente vive en una colonia. La palabra muchos está solamente en una parte del enunciado y la conectividad es de uno a muchos. En el siguiente ejemplo, para el par de tablas agente-cliente, un agente atiende a muchos clientes. Un cliente es atendido por un agente. Nuevamente la palabra muchos está en una parte del enunciado y la conectividad es de uno a muchos.
Para el par de tablas cliente con producto, un cliente compra muchos productos y un producto es comprado por muchos clientes. La palabra muchos aparece en ambas partes del enunciado y la conectividad es de muchos a muchos. El último ejemplo tiene el par de tablas país, presidente. Un país es dirigido por un presidente dirige un país. La palabra un está en ambas partes del enunciado. La conectividad es de uno a uno. En este paso conectaremos de forma física las estructuras de las tablas. Para resolver la conexión uno a muchos, la clave primaria de la tabla padre se incluye como clave foránea en la tabla hija. Continuando con el ejemplo de pintor y cuadros, la clave primaria de la tabla pintor se traslada como foránea a la tabla cuadro. Para la conexión uno a uno, la clave primaria de la tabla padre se incluye en la tabla hija. Dependiendo de la situación del contexto, deberán determinar si en la tabla hija será clave primaria, parte de la clave primaria o clave foránea. Cuando se nos presenta una conexión de muchos a muchos, deberemos romperla en dos conexiones de uno a muchos. ¿Cómo haremos esto? Construyendo una tabla puente, también llamada tabla compuesta, entre las dos tablas relacionadas. La tabla puente contendrá las claves primarias de las tablas que relaciona. Es el momento de hacer algunas precisiones. El atributo en común entre las dos tablas es clave primaria en la tabla padre. En la tabla hija recibirá el nombre de clave ajena o foránea. Una clave ajena o foránea es un atributo cuyos valores son clave primaria en la tabla con la que se relaciona. Las características principales de la clave ajena o foránea son: la clave ajena o foránea debe tener el mismo nombre que la clave primaria. El tipo de dato de la clave foránea debe ser igual al de la clave primaria. La longitud del dato de la clave foránea debe ser igual al de la clave primaria. Para realizar la conexión gráfica, se traza una línea entre las entidades relacionadas. El trazo inicia en la entidad padre, en la clave primaria, termina en la entidad hija, en la clave foránea. El símbolo para muchos es una pata de gallo. Para las relaciones uno a muchos y muchos a muchos, la pata de gallo se ubica junto a la clave foránea. En resumen, los pasos que debemos de realizar son: identificar un par de tablas relacionadas, determinar la precedencia entre las tablas, construir el enunciado de relación, determinar el tipo de conectividad, conectar las tablas y realizar la conexión gráfica. Muchas gracias por tu atención.